siendo las 11:05 y ya con una presencia de mucha gente que agradecemos, vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a todos a esta actividad. Muy buenos días. Ustedes saben que esta actividad se está grabando, así que podrán luego compartirla con amigos. Esta actividad que hemos denominado ILOLAI, el trabajo presente y futuro, que compartiremos durante esta próxima hora. Esta actividad está previsto finalizar a las 12. Queremos ser muy estrictos con el uso del tiempo, así que bueno, nuevamente bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que queremos compartir es que creemos que comienza el siglo XXI. El historiador inglés Eric Hobsbawm bautizó el siglo corto al siglo XX, porque comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminó en 1989 con la caída del Muro de Berlín. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Distintos eventos compitieron por ser el referente inaugural del nuevo siglo, y hasta ahora ninguno parecía superar el atentado que derrumbó las Torres Gemelas de Nueva York y la irrupción del terrorismo como una nueva amenaza de guerra mundial. Pero la aparición del coronavirus promete dejar afuera de competencia cualquier evento imaginable por los cambios que perdurarán aún mucho después de que se haya extinguido su amenaza. Y esto nos lo dice Jorge Fontevecchia en su editorial del diario Perfil del 25 de abril, cuyo link comparto con ustedes en esta presentación. Nosotros creemos que comienza el siglo XXI. Nos acompañan en la mañana de hoy desde Rafael, Argentina, Rodolfo Galoni. Rodolfo es gerente general de ILOLAI, quien va a ser nuestro orador principal, y Gabriel Alvarado, que es gerente de territorio de Google Cloud G Suite, que se encuentra en este momento en California, y que lo hicimos madrugar, ya que son 4 horas más temprano. Así que muchas gracias, Rodolfo y Gabriel, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, Martín, por la invitación y gracias a todos los que se tomaron el tiempo para conectarse en esta mañana. Un placer. Excelente, Rodolfo, y excelente, Gabriel. Gracias a Muchas ustedes. gracias y buen día. Muy bien. Bueno, en este link, además de que están viendo en pantalla, en la parte superior, están viendo la dirección. Entiendo que la están viendo. Vamos a verificar. Ahora sí. Además de que pueden ver este link que tiene en la parte superior de la pantalla, un poco complejo, slides.app.go.gl/xy9gr. Ustedes tienen este sitio al que pueden acceder a partir de ahora, porque con este sitio pueden acceder a 3 cosas. Pueden acceder a la presentación, que lógicamente está en la nube a disposición de ustedes a partir de ahora. No hace falta que se preocupen demasiado con tomar notas, la presentación está disponible. En ese mismo link que estamos viendo en pantalla, evento.merity.net, van a poder acceder a una encuesta de la actividad para ayudarnos a mejorar siempre nuestras actividades. Y también un link directo, si no quieren hacerse mucho problema con esta dirección URL, para hacernos preguntas, que esas preguntas las vamos a ir contestando en tiempo real. Así que evento.merity.net o la dirección que están viendo en la parte superior. Ahí la tenemos. Muy bien. Bueno, fantástico. Yo personalmente les digo hola nuevamente, me presento. Aquí les dejo mi QR de acceso a LinkedIn y los invito a que nos comuniquemos por ahí, porque claramente LinkedIn hoy es más que nunca clave en el mundo del trabajo hoy. Si alguno de ustedes todavía no está, los invito a que se cargue su currículum, sus antecedentes, sus intereses, porque en el mundo del trabajo hay mucho que está sucediendo. Y ahí les dejo el link mío y mi dirección de mail por cualquier conexión posterior que podamos tener. Ustedes saben que a mí me gusta escribir, y en el año 2008, hace ya 12 años, escribí en el diario La Nación,
no palabras propias, sino citando a Alvin Toffler, y en ese artículo decía: la era industrial nos concentró en las fábricas y en las oficinas. En la era de la información vamos a una sociedad centrada en el hogar, un regreso a nuestros primitivos orígenes. Al año siguiente, en el año 2009, comenzamos a trabajar con Google en su división cloud, en su división nube, y hablar de trabajo colaborativo, de trabajo a distancia. Y en el 2009 vino el coronavirus y 12 años después se aceleró todo. Y sobre esto vamos a pensar juntos en la actividad del día de hoy. Ya comenzada la pandemia, compartí estas reflexiones en el Diario de la Nación, un poco el título simpático: el bit que viaja no contagia. Es decir, esta actividad nos da algunas ventajas, por supuesto otras desventajas, pero básicamente el hecho de que estemos transportando bits y nosotros no nos estemos moviendo nos asegura que no vamos a estar contagiándonos. También en el diario Perfil compartí algunas ideas de cómo ser productivo en este nuevo mundo de trabajo remoto y claramente no entrar en modo vacaciones, que podría ser la tentación. La agenda que tenemos prevista para compartir con ustedes, vamos a en estos breves minutos tener una introducción para después darle lugar a una charla, casi una charla de amigos con Rodolfo Galoni, y darle lugar a Gabriel Alvarado de Google Cloud para que haga el cierre en los últimos 10 minutos. Esta es la agenda que tenemos previsto con ustedes y no me voy a detener, pero sí quería dejarles este material. Me parece muy oportuno. Este es un estudio que realizó una consultora europea hablando de los cambios en lo que ellos denominan la low touch economy, o una economía de poco contacto físico. Ahí tienen 10 características claves de lo que va a ser seguramente este nuevo mundo post pandemia, post coronavirus. ¿Qué impacto va a tener en las organizaciones? Piensen que hay actividades mucho más impactadas que las ven con un impacto catastrófico del lado derecho o un impacto positivo del lado izquierdo. Algún ejemplo de cómo ya quienes venden vino online se están beneficiando. ¿Cuáles son las actividades que más se están vendiendo en el mundo del e-commerce? ¿Cuáles son las que menos se están vendiendo, las que están menos impactadas? Y sobre todo, según en qué industria estemos, qué análisis de impacto tendremos, por una serie de variables muy interesantes que tienen que ver con si nuestro negocio está asociado a reuniones masivas, si hay mucha interacción humana, si es esencial, si el factor de la higiene, y hoy tenemos un referente de la industria de la alimentación, y entonces podremos ver cuál es el impacto de la higiene, cuál es la dependencia de nuestra actividad con el ocio y con el negocio y el viajar, y en qué medida la demanda de nuestros productos se pueden posponer o reemplazar. Martín, fíjate Sí. que se perdió la presentación. Si puedes presentar de nuevo, que ahí se Okay. dejó de ver y te estamos viendo a vos. Bueno. A ver si... Ahora sí, parece que sí. Ahí está. Bien. No sé si quieren que vuelva algo para atrás o más o menos se entendió. Seguimos avanzando. Sí. Como resumen, lo que les quiero decir es que no es el objeto de la reunión de hoy, pero sí dejarles un espacio de reflexión al contexto del coronavirus y el impacto en las distintas industrias. Y como industrias de alto impacto, tal vez negativo, como el turismo y la hospitalidad, o de bajo impacto, con una serie de características que recién les comentaba, como podría ser el ámbito de la salud y de la farmacéutica. Esto simplemente a modo de que tengan un estudio de contexto más que importante para poder pronosticar hacia dónde van nuestras actividades, nuestros negocios y nuestro trabajo. Bien, les quiero presentar entonces a Rodolfo Galoni, que es el protagonista de la reunión de hoy. Rodolfo tiene 63 años, está casado hace muchos años, 38, tiene 4 hijos y es el gerente general de Ilolai. Ustedes saben que Ilolai es la tercera empresa láctea argentina, está radicada en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, y para que tengan algunos datos de la dimensión y el volumen de esta compañía, casi centenaria,
Ellos procesan 1,5 millones de litros de leche diarios y facturan cerca de 300 millones de dólares al año. Rodolfo, además, es un gran líder, es una persona de unos valores personales extraordinarios. Entonces les voy a dejar, no tenemos el tiempo para verlo ahora, pero su charla TED, que pueden ver en esta presentación, que se las recomienda fuertemente, se llama Valores para liderar. En esta charla, Rodolfo nos inspira acerca de la importancia de desarrollar líderes basados en valores, algo tan clave en nuestras sociedades, en América Latina. Y cómo liderar, él lo enfoca en las personas, en el ser íntegro, en el tener empatía y básicamente, como lo muestra su presencia en el día de hoy, ser extremadamente generoso. Así que, gracias, Rodolfo. Te diría, Rodolfo, como decía Keynes, que en el largo plazo estaremos todos muertos. Y entonces, en esta charla casi de amigos, la idea es recorrer cómo llegamos al coronavirus, cómo lo estamos atravesando, o sea, qué es lo que nos está sucediendo en este corto plazo y qué es lo que viene en el mediano plazo a partir del día después. Así que, Rodolfo, si te parece bien, si empezamos por el antes, me gustaría que compartieras cómo vinimos trabajando, sin saber que venía una pandemia, pero algo muy importante, sabiendo que lo único constante es el cambio, y a pesar de que los seres humanos somos resistentes al cambio, ustedes tuvieron la visión estratégica que nos gustaría que compartas de cómo se vinieron preparando sin saberlo para semejante pandemia. Rodolfo. Gracias, Martín. Bueno, saludo nuevamente a todos los que están conectados. Buenos días. Primero quiero compartirles que nuestra empresa es una empresa que tiene una gran dispersión geográfica en cuanto a plantas, lugares de distribución y también nuestros representantes. Nosotros tenemos 3 plantas industriales en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Tenemos 9 centros de distribución en distintos lugares del país y 24 representantes. Y eso nos hace afrontar un desafío muy grande que es una gran descentralización. Hace más o menos una década comenzamos un trabajo dentro de la empresa de abordar un cambio en el modelo de gestión acorde a los tiempos que nos estaba tocando vivir, saliendo de un proceso de gestión de departamentos estancos, donde había muy poca comunicación, para pasar a una gestión por procesos y donde por sobre todas las cosas íbamos a privilegiar el trabajo en equipo. Obviamente este era un desafío muy grande que comenzamos a transitar y un cambio cultural extraordinario, y como todo cambio cultural pasa por distintos momentos y como dicen los libros, los más optimistas dicen que un cambio cultural se puede concretar definitivamente en el término de no menos de 5 años y llegando hasta 10 en algunos casos. Así que claramente era un desafío que había que desarrollar con mucha paciencia. En ese contexto me toca la oportunidad de conocer a Martín. Y cuando charlamos con Martín y nos pusimos a hablar de los cambios digitales que venían y cuál era también ese cambio que podía afectar los modelos de gestión, rápidamente interpretamos que era una oportunidad comenzar a trabajar con todo el paquete G Suite, todo lo que tenía que ver con una conectividad distinta. Si ustedes me preguntan a mí, el desafío que tuvimos fue este, es decir, cómo podemos integrar la organización, cómo podemos mejorar la conectividad, cómo podríamos trabajar en equipo aún sin estar presentes, y para eso es que comenzamos a charlar con Martín en mejorar ese modelo de trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que empezado este proyecto? ¿Cómo fue la experiencia de implementar, llevar a la nube la compañía cuando todavía, insisto, ustedes se trasladaban del centro de Rafaela a cuántos kilómetros tiene la planta en Vela, Italia? Y más o menos unos 15, 20 kilómetros. Bien.
¿Cómo, digamos, fue el proceso de empezar a usar herramientas de la nube, como son los servicios de G Suite de Google? ¿Qué es lo que empezaron a percibir sin saber que iba a ser algo determinante luego en la pandemia? Mira, Martín, cuando nosotros comenzamos a implementar el cambio de gestión, teníamos tres objetivos muy claros que cumplir. Uno era la integración para el trabajo en equipo, el segundo tenía que ver con mejorar nuestros propios costos internos y en tercer lugar mejorar nuestra productividad, para lo cual teníamos un desafío muy grande. Te confieso que cuando comenzamos a charlar, que todavía el tema de la nube era un gran signo de pregunta, teníamos muchísimas dudas. Y yo recuerdo que después de algunas charlas en Buenos Aires con Martín, le pedí a Martín que si podía acercarse a Rafaela. Convocamos a toda la dirección, o mejor dicho, la dirección convocó a todos los gerentes y a todos los mandos medios y pudimos tener una jornada de clarificación, le digo yo, porque claramente escuchar todos los beneficios de la herramienta y de esta nueva herramienta que íbamos a incorporar, o por lo menos no lo teníamos decidido allí, pero esa jornada fue decisoria para poder trabajar en el proyecto. Así que fue un trabajo que yo no diría de decisiones inmediatas, pero un trabajo de interpretación de cambios. Es decir, no solamente los cambios que estábamos viendo en la gestión interna de la compañía, sino de poder lograr interpretar los cambios tecnológicos que se venían y cómo íbamos a poder integrar un modelo de gestión con la tecnología que nos permita desarrollar. Y un día vino el coronavirus y de la noche a la mañana nos fuimos a casa. ¿Cómo fue, digamos, si hacemos un poquito de historia de corto plazo, la evolución de entender de que empezó a haber algo que parecía que podía ser grave, después se aceleró, después nos mandaron a casa, pero había que seguir trabajando y produciendo alimentos para tantos millones de consumidores? ¿Cómo fue, digamos, ese día que hubo que tomar decisiones más drásticas, Rodolfo, como gerente general de Ilolai? Primero, déjame decirte algo, Martín, antes de entrar en ese tema que lo vamos a desarrollar en extenso. Cuando nosotros llegamos a interpretar los beneficios de la herramienta, nuestra implementación, la implementación interna de la compañía, fue de un proceso muy rápido y con una adaptación de parte de toda la organización que nosotros mismos nos sorprendimos. Y inmediatamente empezamos a ver lo que yo decía, los beneficios de la conectividad, de la integración, de poder trabajar con documentos abiertos donde distintas personas en distintos lugares podían estar interactuando. O sea que los beneficios internos fueron muy grandes. Lo que claramente nosotros no teníamos previsto era la pandemia. Y un día llegó, como dijo recién Martín. Cuando llega la pandemia y se declara la cuarentena, comenzamos a visualizar claramente que había un cambio que íbamos a tener que claramente generar en forma rápida. Y la sorpresa y lo que realmente nos ha llenado de satisfacción es que de un viernes a un lunes salimos a trabajar en home office con una cantidad de personas que son importantes y sin tener ningún tipo de inconveniente. Más de 200 personas que estábamos todos los días en nuestras oficinas, pasamos a trabajar en nuestras casas. Y recordemos, mientras nos va contando esto, que saliendo un poco de la etapa preparatoria, sin saber que venía la pandemia, ustedes tienen en pantalla un link que están abiertos a mandarnos preguntas que le quieren hacer a Rodolfo, más específicas. Así que, Rodolfo, si querés continuar, adelante, por favor. No, por supuesto. Lo que quería compartirles es que estamos dentro de la compañía muy contentos
porque lo que era un cambio muy trascendente, yo siempre digo, me gusta ponerlo en imágenes, y para ponerlo en imagen uno tiene que pensar que todo un grupo de personas, reitero, 240 personas que un día viernes estaban trabajando como lo hacían habitualmente y como culturalmente lo vinieron haciendo desde siempre en sus oficinas, y el día lunes teníamos que estar operando de nuestras casas. Ahí nos dimos cuenta que teníamos herramientas y teníamos un desafío muy grande interno en el equipo de sistemas que lo cubrimos y a satisfacción y con creces. Así que a partir de allí comenzamos a usar lo que es la herramienta Hangout para conectarnos, y les voy a dar un dato que me sorprendió porque tuvimos una reunión virtual ayer con el equipo de sistemas nuestro, con su gerente, el gerente de organización y sistemas, y ellos me decían que durante el mes de abril, por esta vía, tuvimos 6.418 reuniones virtuales dentro de la compañía, y claramente fue una sorpresa, lo cual habla de cómo la organización se reconfiguró en su modelo de conectarse. Perdón que te interrumpa, Rodolfo, a ver si te entendí bien. Más de 6.000 reuniones por Google Meet, por videollamada. Si lo dividimos por 20, significa que más o menos solamente Ilolai está teniendo un promedio de 300 reuniones virtuales por día. Wow, Exactamente, wow, exactamente. wow. Y obviamente con una dinámica y una ganancia en productividad excepcional, porque lo que nos sorprende gratamente es que de ninguna manera este cambio de modelo de comunicación ha interferido en lo habitual del negocio. Tengan en cuenta ustedes que Ilolai es una empresa esencial, es una empresa alimenticia que hoy está trabajando a full, digamos, donde hemos tenido que trabajar muchísimo todo lo que es protocolo para cuidar a las personas. Nuestro foco ha estado en que las personas estén cuidadas y que cada uno pueda cumplir su rol con un respaldo sanitario y con un protocolo estricto, y claramente con todas estas cuestiones que en principio no eran normales para nosotros, la operación siguió funcionando en forma normal, y creo que hemos mejorado muchísimo la eficiencia en muchas de nuestras actividades. Muy bien, muy bien. Bueno, les recuerdo que tienen ahí disponible el link arriba de la pantalla para cualquier pregunta que le quieran hacer a Rodolfo. Entendemos, Rodolfo, que los niveles de producción se han mantenido estables, ha habido alguna variación. La pregunta apunta tanto a lo productivo como a la productividad de la gente de administración. Un poco te referiste a esto segundo, pero los niveles de producción se mantienen. ¿Cómo está, digamos, la realidad de planta? Bueno, en realidad la planta está funcionando a full. Lo que ha ocurrido, que me parece a mí que es muy interesante destacarlo, es que esta situación particular de la pandemia ha generado algunos cambios de consumo. La gente está en su casa y, como digo yo, desayuna y puede merendar en familia, lo cual generó un incremento de demanda de leche, de dulce de leche, de manteca, de todos aquellos productos que hacen a este hábito que tenemos de poder compartir en familia el inicio del día y el promediar del día. Así que aprovechemos para pasar el chivo entonces de la maravilla del dulce de leche Ilolai. Si alguno todavía no lo ha probado, lo recomiendo fuertemente. Te agradezco, Martín. Así que la empresa, desde el punto de vista industrial, está funcionando a pleno. La verdad es que estamos también muy contentos del compromiso de nuestra gente, porque ustedes podrán imaginar los temores y todo lo que ocurrió en los primeros días, cuando la gente se sintió que iba a conservar la actividad, pero a su vez tenía los temores propios de
de la enfermedad que se avecinaba. Gracias a Dios no hemos tenido ningún evento y la gente está cuidada, tratando todos de protegernos, de autoprotegernos. Como dice el eslogan, los que tienen que estar en casa tienen que estar en casa, y los que están en la línea productiva cuidando todo lo que es el distanciamiento y la higiene en forma muy, pero muy rigurosa. Así que... Bueno, en relación a eso, Rodolfo, acá Mariano Acastelo nos pregunta, dice, la informática ayudó a que la empresa continúe trabajando normal. ¿Cómo fue adaptar la logística de una producción normal en un país que se paró de un día para el otro? Mirá, nosotros comenzamos con inconvenientes, y de hecho yo creo que los primeros 10 días de la pandemia, yo creo que fue una etapa experimental y de aprendizaje para todos. Primero, adecuarnos nosotros internamente, todo lo que fue acomodar el protocolo interno, la separación, tuvimos costos adicionales, incorporar herramientas sanitarias adicionales a las que teníamos habitualmente, y después la operación, si bien fue normal en la parte industrial, tuvimos que generar cambios de turnos con las personas. Cuando salimos a la logística propia de distribución en una empresa como la nuestra, que estamos en todo el país, desde el norte al sur, y tuvimos que llegar con camiones, nos encontrábamos con alguna problemática en el tránsito que se fue corrigiendo. Hoy diría que la operación está absolutamente normalizada, que hemos aprendido a poder sortear todas aquellas cosas que en su momento podían haber sido un inconveniente. No sé si esto responde la pregunta, pero yo creo que a mí me gusta mucho valorizar a nuestra gente. Digamos, yo estoy convencido que tener un equipo comprometido, apasionado, que sienta que tiene la camiseta es algo fundamental para que las cosas salgan bien, y yo creo que claramente eso ha sido un diferencial para nosotros. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que es todo el equipo de Ilolai, desde todo punto de vista, el productivo y todo lo que es el equipo administrativo y que tiene gestiones hoy desde su casa en home office. Y ahí Rodolfo, digamos, no sabíamos que venía la pandemia, pero me gustaría que compartas qué implicó la implementación, cuánto tiempo tomó, encontraron obstáculos en la gestión de cambiar hacia un trabajo así colaborativo, online, etcétera. ¿Cómo fue, digamos, la absorción de una nueva plataforma colaborativa como es G Suite? Mirá, yo si le tengo que poner números concretos, te diría que nosotros es como que fuimos capacitando a la gente en los atributos de la herramienta, y a partir de una fecha que estipulamos, dentro de lo que nosotros denominamos un proyecto estratégico para la compañía. Esto es importante decirlo, decir, para nosotros fue estratégico implementar G Suite dentro de la compañía. Hicimos la capacitación, el soporte necesario, y obviamente uno vive las distintas curvas de aprendizaje de cada una de las personas. Tuvimos muchísimo soporte de parte de ustedes, Martín, de quienes nos habían acompañado en la implementación, por lo cual cuando llegamos a la pandemia, la gente ya había tenido un comienzo de trabajar en forma colaborativa. Lo que faltaba, y lo que creo que fue, reitero, rápidamente absorbido, entendido, interpretado, fue el tema del home office. ¿Cómo pudimos? Y ahí, Rodolfo, quisiera, digamos, vos comenzaste tu presentación hablando de la enorme descentralización o dispersión geográfica que tiene una compañía como Ilolai. Aquí Hernán Puliche nos está preguntando, porque hemos estado hablando de la planta industrial, hemos estado hablando de la administración, pero también este mundo nube es clave para la gente que anda móvil. ¿Cómo impactó en la fuerza de ventas de Ilolai la pandemia? Bueno, nosotros inmediatamente
generamos una reconversión. Obviamente hay un problema, es que uno, para poder transformar absolutamente toda la gestión de un vendedor, tiene que tener una respuesta de parte del cliente. Pero básicamente nosotros pudimos interconectarnos respetando la cuarentena con nuestros clientes, y fue muy estricto, y yo diría de que no fue lesionada la operación. Al contrario, es decir, cada fuerza de venta tenía que tener su base de datos, su forma de comunicarse, y claramente pudimos generar una interacción a través de las herramientas tecnológicas, para poder recepcionar pedidos y después generar la distribución con todos los protocolos y cuidados que corresponden. Así Ahí, que Rodolfo, eso, sí, no, perdón. termino, que eso Sí. generó algunos cambios en la operatoria, en el tema de las cobranzas, tratar de que el cliente no tenga que ser visitado para poder recepcionar las cobranzas, sino que puedan claramente hacerlo automáticamente a través de depósito y de las herramientas que tenían disponibles. Todo eso se transitó, y diría de que generó 10 días de adaptación, y hoy la operación está totalmente normalizada con nuevas formas y herramientas. Ahí la verdad que nos da mucha satisfacción si uno, como decíamos al principio, recuerda aquel momento que nos pidieron y nos fuimos con el equipo a Rafaela y estuvimos reunidos con ustedes, con toda la familia Billiner, el directorio y todos tus mandos medios que te reportan, Rodolfo. Y hoy podríamos entender de que nos encontramos con un panorama que ustedes se sintieron muy preparados y con mucha velocidad, porque hoy en definitiva las organizaciones no son ni grandes ni chicas, sino que el factor agilidad es clave. Y ustedes con mucha agilidad se pudieron adaptar a este nuevo tiempo. Si la cosa fue bien, acá Marisa Farrugia nos pregunta si ustedes tienen intenciones de seguir manteniendo la modalidad de trabajo remoto, home office, aún luego de la pandemia, y de ser positiva la respuesta, ¿cómo piensan implementarla? Y ya nos vamos un poco metiendo a haber pasado del antes a la situación actual que estamos en el coronavirus, y ya empezar un poco a pensar hacia dónde van nuestras organizaciones y si la nueva norma va a ser el home office. ¿Cómo imagina una compañía, Rodolfo, cómo imaginas una compañía como ustedes, como Ilolai, hacia dónde va? Los otros días tuvimos una reunión virtual con el comité directivo, y concluíamos casi masivamente que el home office no es un camino de ida, que muy difícilmente se vuelva atrás. Yo coincido de que evidentemente esta modalidad va a permanecer, y la pregunta de cómo lo vamos a implementar, yo creo que es el desafío, porque claramente el home office tiene particularidades de beneficio de productividad excepcionales. Lo puedo comentar, para una empresa como la nuestra, que es del interior, que tenemos viajes frecuentes a Buenos Aires para reuniones de 1 hora, de 1 hora y media, hemos experimentado en todo este tiempo de que uno puede participar de una conferencia o de una charla nacional o internacional, y de hecho lo he podido disfrutar, y a los 5 minutos de terminado estar en la operación como si no hubiera pasado nada. Antes significaba viajar, significaba volver con un montón de tiempos muertos, o sea que hay beneficios que son absolutamente excepcionales. Creo, y acá voy a dar una opinión muy personal, que para poder gestionar el home office vamos a tener que también trabajar con alguna modalidad de lo que sería una gestión por objetivos. Yo creo que se ha terminado el tiempo del control de los horarios y comienza el tiempo del control de los resultados. No creo que comience ya, pero creo que desde el punto de vista de la gestión, para poder estar en home office, vamos a tener que medir más resultados que tiempos. Y claramente me parece que es un ejercicio que lo estamos desarrollando casi inconscientemente en este momento.
O sea, Eh, lo que nos está diciendo Rodolfo es que, como decía Fontevecchia en el editorial que cité en los comienzos, si comienza el siglo XXI, hay estudios que nos indican que las organizaciones del siglo XXI, y voy preparando un poco el escenario para la representación de Google de hoy, que es Gabriel Alvarado, las organizaciones del siglo XXI, una de sus características primordiales es que el trabajo, más que un lugar físico, es una actividad, y más que un horario, requiere en muchos casos ir tendiendo hacia, como bien lo decías recién, hacia resultados, medición de resultados por objetivos. También hacías una reflexión cuando conversábamos que me pareció interesante, porque una de las cosas que nosotros estamos tratando es de ayudar a pensar, y por eso el informe que compartía al comienzo, cuál va a ser el impacto en los distintos trabajos y en las distintas industrias. Y ahí, una de las cosas que, atada a esta pregunta de Marisa, vos me decías, es probable que haya sobrante de espacio en las organizaciones. Y eso es algo que me gustaría que lo comentes, porque hay gente que se dedica a otras actividades, tal vez al real estate o a construcción. Es decir, esta pandemia obviamente va a tener impacto en casi toda la vida de toda la humanidad. ¿Qué nos decías acerca de este tema del sobrante eventual de espacio que pueden tener las organizaciones? Mirá, Martín, yo antes de la pandemia tenía información de que había empresas multinacionales que estaban haciendo sus nuevas oficinas acá en Argentina y tratando de tener espacio para un 70% del total de la plantilla, un 70%, teniendo como objetivo que ese 30% que va a faltar de espacio estén haciéndolo en home office. Eran algunos casos aislados. Yo creo que en este tiempo nos hemos dado cuenta de que es eficiente trabajar en home office. Yo quiero hacer acá una aclaración importante desde una óptica absolutamente personal. Ujú. Sigo creyendo en el trato de cara a cara, persona a persona. Hay muchísimas cosas que para mí no lo suplanta lo presencial. Esto no invalida en absoluto de que uno pueda hacer una organización del home office dentro de su empresa. Si esto ocurre, si llegáramos a poder implementar, no que el 100% de la organización esté en home office, sino que pueda haber una rotación, que pueda haber días especiales, etcétera, etcétera, estoy seguro que va a sobrar espacio. Hoy lo comparto, nosotros tenemos el 50% de algunas oficinas trabajando, que van rotando, y otros en su casa, y uno cuando llega a esos espacios físicos ve escritorios vacíos, que si se implementa esta nueva modalidad no se van a cubrir, yo creo, más. O sea Así que o sea que la nueva norma podría como hipótesis ser la productividad y la eficiencia de este encuentro de dos dimensiones, pero claramente, y más en América Latina, lo presencial va a seguir vivo, pero tal vez sea como invertir la carga de la prueba, es decir, tal vez el default pueda ser la reunión así a distancia y los encuentros personales complementen y no al revés como nos resultaba a nosotros, que nos pedían reuniones presenciales para explicar lo que hacemos y teníamos que convencerlos que primero era productivo empezar por una videollamada, ¿no es cierto? yo creo que totalmente. Yo si algo tengo que rescatar de esta pandemia en lo que tiene que ver con la gestión, es que nos metió, usando una palabra muy vulgar, de prepo en el home office. Era una experiencia a la cual todos les teníamos temor y donde teníamos dudas, y de repente nos dimos cuenta de que las dudas quedaron atrás en muy poco tiempo. Entonces, yo particularmente creo que sí, que va a haber una complementación de presencial con home office, pero que el home office vino para quedarse. Y el segundo beneficio que vos me preguntabas, qué cambios, que yo veo es el tema de la productividad por viajes. Yo creo que los traslados, los tiempos de traslado, lo que compartía hoy para aquellos que estamos en el interior, tener que viajar para ciertas actividades, hoy me parece que va a quedar esto muy, muy disminuido a su mínima expresión.
Va a haber Bien, una optimización. como para ir redondeando la última pregunta que nos hace Ricardo, tal vez nos tengamos que meter digamos, en desafíos mayores. Hablábamos, Rodolfo, hace un tiempito nosotros de cómo también los hábitos del consumidor pueden cambiar la forma en que se compre y en qué medida la cadena de valor se puede ver afectada. Es decir, hablábamos de cómo la distribución puede llegar a tener desafíos. Entonces te hago una pregunta que por cuestiones de tiempo te pido de respuesta corta, pero que se vincula con Ricardo, que está en una industria que está parada. Es decir, creo que una industria en funcionamiento como la alimenticia o nosotros que hacemos trabajo, nos especializamos en el trabajo remoto, somos de alguna manera privilegiados, pero creo que sería bueno con tu experiencia de haber superado grandes desafíos y crisis, hablarle a la gente, como nos está planteando Ricardo, que tienen hoy por hoy las industrias paradas y cómo vienen tiempos de reinvención, cómo imaginás vos, digamos, los que tienen un impacto fuerte como lo puede tener la industria alimenticia en la distribución, pero alguien troncalmente que está en una industria, como nos dice Ricardo, parada, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos escuchado hablar sobre la experiencia del cliente. Me parece que hoy más que nunca vamos a tener que saber evaluar, después de este tiempo excepcional que nos ha tocado vivir, cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes. Me parece que ese es el gran cambio. Esto va a modificar hábitos, va a modificar sistemas de distribución, va a haber negocios que seguramente van a quedar obsoletos y otros que van a nacer. Lo importante es poder estar conectados para interpretar este cambio. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de lo que se llama los crecimientos exponenciales, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con un desarrollo que parece lento, pero que cuando toma fuerza en el cambio, se impone de una manera abrumadora. Yo creo que estamos en tiempos de cambios exponenciales. Creo que muchísima gente se acostumbró a relacionarse con productos y servicios desde el punto de vista online. Creo que esto es para tenerlo en cuenta. Hay muchos que no van a querer volver a ir a hacer ellos ciertos trámites presenciales, ciertas compras presenciales, por lo cual la tecnología va a jugar un papel excepcional y hay que saber discernir, interpretar, acompañar el cambio para que no nos quedemos afuera. Clarísimo, Rodolfo. Le decimos a Luis Fisore, a Carlos Contino y a muchas preguntas que están que por razones de tiempo no vamos a poder abordar ahora, pero que nos comprometemos a comunicarnos con ellos y darles las respuestas del caso. Te dejamos en línea, por favor, Rodolfo. Ha sido enormemente claro para invitarlo a Gabriel Alvarado. Gabriel, si estás por ahí. Aló, aló. Aquí estoy. Gabriel, te escuchamos perfectamente. Gabriel está en California, es de origen mexicano. Gabriel vamos a presentarlo como merece, además de ser un muy buen amigo. Es un especialista que gerencia el territorio aquí en América Latina desde la división de Google Cloud, que está basada en California. Y Gabriel, nos gustaría que brevemente nos cuentes cuál es tu rol en Google y cómo venía haciendo el trabajo en Google y cómo pasó a ser a partir de la pandemia, donde sus oficinas se cerraron. Sí, sí, muchas gracias, Martín. Y antes que nada, agradecer el tiempo de Rodolfo y las palabras de Rodolfo realmente resonaron. Él estaba escuchando y realmente estoy de acuerdo con el futuro exponencial que terminó y con lo que concluyó. Futuro Así que, exponencial. Sí, es muy buena síntesis. Gracias, Gabriel. gracias, Martín, y gracias, Rodolfo, por las palabras. Para los que me están viendo acá, los invito con el teléfono inteligente, simplemente apunten acá y me pueden conectar conmigo en LinkedIn con el código QR. Los invito a continuar la conversación por ese medio conmigo también. Sí, aquí estoy viendo en pantalla el código QR con el cual lo encuentran en LinkedIn a Gabriel, claramente. Perfecto. Mi rol en Google, yo doy soporte a partners en la región del Cono Sur. Estoy a cargo de la región
sola, que viene siendo South of Latin America, e incluye 7 países. Dentro de ese territorio está Argentina. Entonces, mi rol es como estamos haciendo en este webinario, apoyar a Merity como la marca para reforzarlos, como nuestro aliado local, quien acompaña a nuestros clientes en sus implementaciones y sus gestiones, etc. La vida antes de la pandemia, para contestar la pregunta de Martín, pues mucha gente lo conocía, ¿no? Era las oficinas de Google con los tubos que se bajaban, los espacios, las cocinas, etcétera, etcétera. Pasa la pandemia y ¿qué sucede? Todos nos dicen que nos debemos de quedar en casa. Bueno, si la pregunta es, ¿cómo ha cambiado nuestra vida antes y ahora? Realmente nuestra vida, lo único que ha cambiado es, ya no tenemos comida en las cocinas, listo y preparado enfrente de nosotros, y es lo que más me ha afectado a mí en lo personal. Pero en la productividad y en el trabajo, yo sigo día a día. ¿Y por qué? Porque como Google estábamos bien preparados con la cultura, con la innovación, con el work from home, con las habilidades y la tecnología para poder trabajar desde casa. Entonces, si bien no hubo ningún cambio, el único cambio que hubo fue ya no había sándwiches preparados para comer en la pasada de una sala a otra sala. Ese es el único cambio. Algo que sí quería aprovechar, Martín, para comentarle acá a los que nos están viendo, Sí. es el futuro del ámbito computacional en la nube ha llegado antes, ¿ok? Se ha adelantado, y que la pandemia ha causado este adelanto, ¿ok? Nosotros como Google estábamos proyectando el tráfico en la infraestructura, el uso, todo eso. Cuando estamos hablando de la nube de Google, nosotros estábamos anticipando lo que tenemos y la carga de ahora en 5 años, ¿ok? Y entonces la pandemia lo que ha hecho es adelantado 3 a 5 años el ámbito computacional en la nube. ¿Qué significa eso? Que lo que estábamos preparando para el futuro llegó ahora. Y entonces vemos muchísimas empresas teniendo que transformarse digitalmente, muchísimas empresas teniendo que subirse a la nube, muchísimas empresas teniendo que cambiar la manera como trabajan hoy en día. Y algo que les quería mencionar es, no es muy tarde para cambiar. Súbanse a la nube, es el momento, esto viene, esto va a pegar, y la manera como estamos trabajando va a cambiar completamente dada esta pandemia. Lo que hemos vivido, acuérdense, el futuro que estábamos pensando 3 a 5 años ha llegado hoy y llegó repentinamente. Entonces todos estamos trabajando bien duro para asegurarnos de que los servicios y la tecnología que ustedes consumen es la misma que siempre ha consumido, y por eso tenemos 9 aplicaciones con más de 1 billón de usuarios. Eso era lo que les quería contar hoy día, Martín. ¿Cuáles son esas 9 aplicaciones que tienen más de 1 billón de usuarios para que lo compartas con la audiencia, Sí. Gaby? Sí, ahí les va. Y a ver si me ayudan. Uno es, obviamente, Search, YouTube, Drive, Play, Gmail, Android, Fotos, Play Store y el navegador Chrome. Y el navegador y el Chrome. 1 millón de usuarios todos los días conectados. Sí. Nos decía que estábamos preparándonos para esta situación, donde si solamente nos decía Rodolfo que hubo 6.000 reuniones en el mes de abril en Ilolai, imagínense eso llevado a toda la red mundial de los usuarios de Google, ¿no? Aprovechemos, Gabriel, para comentarles que Google Meet se ha lanzado como un servicio gratuito, con capacidad de grabar como estamos grabando esta comunicación. Es correcto, es correcto. Y algo también que les quería mencionar, si bien estamos haciendo un impulso grande para Google Meet, ahorita Martín les va a comentar lo que hemos ofrecido como Google para todos ustedes, lo cual estamos súper emocionados por esto.
pero realmente sí quería transmitir el mensaje de estamos aquí para apoyarlos. Ustedes ven a nuestro socio local, Medity, queremos acompañarlos en su transformación, queremos ayudarlos, tal como ayudamos a Rodolfo y equipo y el Olay. Estamos aquí para ayudarlos, súbanse, es el momento, no es tan muy tarde y estamos aquí para ayudarlos. Es lo que les quería comentar, Martín. Bueno, Gaby, gracias. Muy claro también tu mensaje como el de Rodolfo. Para ir cumpliendo nuestros tiempos, podemos, si alguien quiere, mandarnos alguna última pregunta y decirles que tenemos previsto para ustedes toda una serie de apoyos para subirse en esto que hemos denominado el Plan Home Office COVID-19. En estos sitios que ustedes pueden acceder en forma remota se van a encontrar con la posibilidad de tener consultoría individual gratuita con un consultor nuestro de cómo avanzar en la transformación de la organización, cómo poder utilizar G Suite en forma gratuita durante 3 meses, cómo poder utilizar en forma gratuita Google Meet, que puede tener este tipo de actividades que ustedes hoy han experimentado, también en forma gratuita hasta el 30 de septiembre. O sea, quedamos aquí abiertos a acompañarlos como hemos acompañado y como agradecemos enormemente a Rodolfo por su generosidad, que él no solamente declama en su charla TED, sino que la pone en el mundo real. Ha sido enormemente generoso por acompañarnos y ayudarnos en todo el armado de esto. Este sitio evento.merity.net también tiene una encuesta que los invitamos a que ustedes realicen. Esa encuesta lo que les va a permitir, en el caso que lo deseen, es acceder a un trial gratuito de G Suite, de la plataforma que ha permitido a Ilolai generar esta experiencia que nos compartió en el día de hoy. La verdad que, como les decimos, estamos todos muy demandados en este tiempo de trabajo en el hogar, queremos cumplir muy estrictamente los tiempos. Simplemente, y por última vez, agradecerle a Rodolfo y a Ilolai, porque ha sido una empresa que nos ha demostrado que tienen claro que el cambio es lo único constante. En ningún momento se detuvieron a esta dificultad que tenemos los seres humanos de ser resistentes al cambio. Y ellos avanzaron sin prisa, pero sin pausa. Ellos nos decían, espérennos que nosotros vamos a hacer un proyecto muy profesional, y fue realmente extraordinario lo que hicieron, que sin saber los preparaba para esta pandemia. Nos sentimos muy orgullosos. En lo personal, es la tierra donde nació mi madre, la provincia de Santa Fe, muy cerquita de donde está Rafaela, así que para mí es un orgullo estar trabajando en la zona. Se vienen otros proyectos también que estamos haciendo muy, muy importantes. Y de nada, dejarles abierta la puerta a que estemos en contacto en el equipo que hacemos con Gabriel Alvarado y todo su equipo de Google Cloud. Sin más, dejarles un Martín. enorme agradecimiento. Sí, Rodolfo. No, simplemente, perdón, no quiero yo tener una última palabra, pero No, por favor. decir que fue una experiencia profesional excepcional la que compartimos con la implementación de G Suite dentro de la compañía, que verdaderamente nos enriqueció muchísimo y que hoy por hoy estamos armados con herramientas que en su momento no imaginábamos que iban a ser tan útil para un momento como este. Así que gracias a ustedes también, gracias por invitarme, gracias por compartir, gracias a todos los que se conectaron a disposición y un gran abrazo. Gracias, Rodolfo. A veces el trabajo en el cual invertimos muchas más horas que con nuestros afectos te da la oportunidad de ganar amigos, y la verdad que siento hoy la satisfacción de que hoy Rodolfo ya es un amigo, también Gabriel es un amigo, y si bien extrañamos aquellos matambritos que nos comíamos cuando él nos venía a vivir a visitar a Buenos Aires, o nosotros comíamos extraordinariamente en Rafaela, eso suponemos que ya volverá. Como latinos queremos que eso vuelva, pero también no queremos perder esta experiencia de lo que Fontevecchia llamó Comienza el siglo XXI. Así que sin más, y siendo las 1200, las 12:00, enormes gracias a todos los que están presentes, y esto ha quedado grabado para compartirlo. Que tengan abrazo, un Gabriel, enorme para día. ti también. Chau, chau. Muchísimas gracias. Gracias al equipo.
Que estén muy bien. Chau, chau.